Buenas tardes, le damos comienzo a esta pequeña clase, ¿sí?, a distancia del curso de diseño gráfico del Centro de Formación Laboral número 402, Malvinas, Argentina, ¿sí? Lo que estamos viendo en pantalla en este momento es el programa CorelDRAW X5, que es el que vamos a usar en la primera parte del curso, ¿sí? Este programa está orientado para todo lo que es la parte impresa, ¿sí? Ustedes cuando abren la aplicación, esta es la pantalla que aparece, ¿sí? Ustedes pueden poner, fíjense acá en la parte del centro, si quieren una hoja en blanco, un documento vacío, o quieren abrir algo con una plantilla, o si ya previamente estuvieron trabajando con algún documento y lo guardaron, acá en esta parte, donde dice abrir recientemente, tendría que figurar, ¿sí? La otra opción es cerrar este cuadro de diálogo, ¿sí? Y acá fíjense, tenemos esta parte de acá arriba, donde en este momento dice CorelDRAW X5, se llama la barra de título, ¿sí? Si nosotros abriríamos un documento que tiene nombre, el nombre se pondría al lado del programa, ¿sí? Estas 5 palabras, archivo, ver, herramientas, ventanas, ayuda, es la barra de menú, ¿sí? Esta línea, ¿sí?, que tenemos en la parte izquierda es la caja de herramientas, ¿sí? Esta parte es la barra estándar, ¿sí? Y acá estas son las opciones de la herramienta. Depende de la herramienta que tengamos seleccionada, acá vamos a tener distintas opciones, ¿sí? Y acá a la derecha tenemos una paleta de colores. Bien, así que vamos a hacer un poquito de memoria del pequeño apunte que yo le mandé la semana pasada, ¿sí? Yo puedo colocar una hoja en blanco, ya sea desde archivo nuevo, fíjense el dibujo que tiene, o directamente presionando este botón, ¿sí? Va a salir un nuevo cuadro de diálogo donde yo, si quiero, ya le puedo poner nombre, ¿sí? El tamaño de la hoja, qué tipo de hoja van a querer usar. Generalmente nosotros conmigo van a usar hoja oficio o A4, no mucho más. La unidad, ¿sí?, de medida que va a estar expresado, milímetros, pulgadas, centímetros, píxeles. Nosotros vamos a trabajar en milímetros. Ya le indica la medida de la hoja y la orientación. Si va a estar orientación vertical, horizontal, ¿sí? Por ahora lo vamos a dejar ahí. Vamos a aceptar. Y ya me aparece la hoja en blanco, ¿sí? Bueno, fíjense, yo si me equivoqué, si me olvidé o coloqué por error un tamaño de hoja que no es el adecuado con el que voy a trabajar, ¿sí? Si no tengo seleccionado nada, fíjense acá al costado dice A4, despliego el menú con un clic izquierdo y puedo cambiar, ¿sí?, pongo oficio, ¿sí?, puedo cambiar el tamaño de la hoja. Acá les vuelve a reiterar las dimensiones de la hoja que acabo de seleccionar. Al lado tengo las orientaciones, si voy a trabajar horizontal o si voy a trabajar vertical, y acá tengo las unidades de medida, ¿sí? Bien. En el apunte hablaba de cómo realizar figuras, ¿no? Ustedes tienen que saber que esta primera herramienta de acá es la herramienta de selección, ¿sí? Cuando yo quiera mover, cuando quiera seleccionar, tengo que tener apretado este botón, ¿sí? Y fíjense acá lo que sería el séptimo, octavo y noveno botón son las figuras, ¿sí? Yo hago clic, me voy a la hoja, botón izquierdo apretado y sin soltar el botón del mouse, ¿sí?, yo le voy a dar el tamaño que quiera. Cuando yo suelte el botón, ahí va a quedar realizado el cuadrado o el rectángulo, depende de las dimensiones que le haya dado, ¿sí? Bien, si yo le quiero rápidamente dar un color, bueno, fíjense, tengo seleccionado el cuadro antes del color. Fíjense, dijimos las herramientas, las opciones de la herramienta, ¿sí? Me dicen la ubicación, me dice el tamaño, ¿sí?, el ancho, el alto. Si lo quiero girar, puedo agregar una cantidad X de grados a mi gusto o elección.
y lo puedo rotar, ¿sí? Y lo que me interesa en este momento, esta como punta, esta pluma, ¿sí? Es el ancho de la línea, el ancho del contorno. Yo despliego que en este momento es de 0,2 milímetros. Yo quiero hacer más ancha, le voy a dar 1 milímetro, ¿sí? Bien. Y ahora bien, vuelvo, porque ahora le voy a dar color así en forma rápida. Vuelvo a elegir la herramienta de selección. Para hacerlo en forma rápida puedo usar acá la paleta de colores, ¿sí? Le voy a dar, si yo le quiero dar un color de relleno, se le dice a todo el rectángulo o a toda la figura, ¿sí? Si yo hago un clic izquierdo sobre un color, fíjense cómo cambia de, ¿sí? De blanco o sin relleno, porque no tenía ningún tipo de color, pasa a tener color rojo. Ahora, si yo voy a la paleta de colores y hago un clic derecho, lo que voy a cambiar es el color del contorno, es decir, el color de la línea, ¿sí? Esto por así nomás, ¿sí? Pero esto es un solo tipo de relleno que tenemos. Cuando uno le da un solo color a una figura, se le dice que es un color uniforme, ¿sí? Y si vemos en la caja de herramientas, este baldecito de pintura que está como inclinado, son los distintos tipos de relleno que yo le puedo dar a la figura. Fíjense, el primero, el que les dije, un solo color, el relleno uniforme. Hago un clic izquierdo ahí en el color uniforme, puedo ir a mezcladores, puedo ir, generalmente yo les digo que se manejen con el modelo. Fíjense, ustedes tienen un cuadro donde aún hay un solo color, pero hay distintas gamas de ese color hacia un lugar donde es más claro, y hay esa misma gama del color hacia un lugar más oscuro. Ustedes pueden ir eligiendo en este pequeño rectángulo, ¿sí?, el color que le van a querer dar, amarillo, y dentro del amarillo qué gama, si va a ser un amarillo bien exclusivamente, o un amarillo más oscuro, o un amarillo más claro. Y una vez que seleccionaron su color, le dan a aceptar, ¿sí? Esa es la otra forma de darle un color de relleno, ¿sí? Tenemos un relleno degradado. ¿Qué es un relleno degradado? Es una combinación de dos colores o más, ¿sí? Se abre el cuadro de relleno degradado. Fíjense que tenemos distintos tipos de relleno. Acá en la parte superior derecha del cuadro de diálogo es la vista previa, cómo quedaría, ¿sí? Tienen un relleno lineal, un relleno radial. Le vamos a dar un color en este momento, el color amarillo y el color blanco. Yo le voy a sacar el blanco, voy a poner el rojo, así se nota un poco más. Teníamos tipo de relleno lineal, radial, o sea en círculo, cónico y cuadrado, ¿sí? Bien, pero fíjense qué tipo de mezcla, dos colores o personalizados. Hacen un clic en personalizados y aparece una franja, un rectángulo que va desde el amarillo hasta el rojo, ¿sí? Bueno, fíjense que uno de estos cuadritos arriba está en negro y el otro en blanco. El cuadradito que siempre esté, o la figura mejor dicho, que siempre esté en color negro, es la que le va a indicar a ustedes qué color está seleccionado, ¿sí? En este momento el cuadradito que es el color amarillo está en negro, es decir, está seleccionado, entonces yo lo puedo cambiar. En vez de amarillo le voy a poner un azul, ¿sí? O en vez de un azul le voy a poner, no sé, un verde claro, ¿sí? Ahora selecciono el color rojo y en vez de un rojo le pongo un celeste, ¿sí? Pero fíjense, ¿sí? Cuando yo toco alguno de estos cuadrados se hace como una pequeña línea recta. Yo puedo hacer clic y puedo agregar colores. Entonces yo voy a crear un degradado de más de dos colores, de 3, de 4, de 5, de la cantidad de colores que ustedes quieran. Seleccionan la figura en cuestión y le van agregando los colores que quieran. Y una vez que ya eligieron su combinación de colores, le dan a aceptar, sí, y ahí está.
Este vendría sería el segundo tipo de relleno, un relleno degradado, es decir, combinación de dos colores o más. Sigamos viendo los distintos tipos de relleno. Relleno de patrón, ¿sí? Son como motivos, ya el patrón les indica que es un dibujo que se repite muchas veces. Tienen varias opciones de dos colores, ¿sí? Y pueden ir cambiando ustedes esos colores. Tienen distintos motivos. Tienen ya en colores, el de dos colores son todos casi en blanco y negro. Fíjense, solo blanco y negro. Pero ustedes le pueden cambiar, lo pueden modificar a su gusto. Y los de color son varios motivos, todos en color. Y después tienen otro que son de mapa de bit, son medios abstractos o son de materiales. ¿Sí? Ustedes eligen y aceptan. Sí, fíjense, este es el tercer tipo de relleno de patrón. Vayamos al cuarto, de textura. Este sí es más abstracto, no tiene forma de nada. ¿Sí? Fíjense, tenemos distintos tipos de grupos que se llaman muestras, ¿sí? Y dentro de cada grupo de muestra tienen distintos tipos de materiales, por así decirlo, ¿sí? Y fíjense que también pueden ir cambiando, alterando algún que otro color, ¿sí? Van viendo y cuando les guste alguno lo aceptan. Otro tipo de relleno, el quinto, es PostScript, que es un tipo de patrón también. Fíjense que si yo voy seleccionando no me aparece nada en la vista previa. En lo que es PostScript tienen que tildar el cuadradito que dice previsualizar el relleno, y entonces sí le va a mostrar cómo es ese tipo de relleno, ¿sí? Fíjense, y aceptan y ahí aparece. Sí, esto es lo que tiene que ver con el tipo de relleno. Además, ¿se acuerdan que habíamos visto, les había enviado en el apunte lo que era el cuadro de transformar? ¿Sí? Vamos a darle ahora el cuadro para que se pueda ver. ¿Sí? Un relleno uniforme era en organizar, transformaciones. Fíjense, sí, que teníamos 5 opciones. Yo voy a elegir la primera y acá a la derecha se abre un cuadro. Posición, ¿sí? Si en vez de moverlo así pongo el cursor sobre la figura, botón izquierdo apretado y sin soltar el botón, yo puedo cambiar la ubicación, ¿sí?, de la figura. Ahora bien, ustedes lo quieren modificar en forma técnica precisa, porque fíjense que nosotros acá arriba de todo tenemos una regla horizontal y acá a la izquierda tenemos una regla vertical, ¿sí? Bien, entonces el B es vertical acá con esta Alt, no se confundan que quiere decir la altura, no, en realidad es H de horizontal, ¿sí? Fíjense, yo le voy a poner 10, le voy a poner 0 a las copias porque yo voy a querer mover mi figura original, y fíjense que se corrió a la derecha, ¿sí? Bueno, con lo que tiene que ver con el movimiento, en el primero, que vendría a ser H, que vendría a ser el horizontal, si yo pongo una medida en positivo, se va a mover hacia la derecha, y si pongo una medida en negativo, se va a mover hacia la izquierda, ¿sí? Sí, ahora vamos a hacer la prueba, recién se movió a la derecha, yo le voy a poner ahora menos 30 y se va a mover hacia la izquierda, ¿sí? Con respecto a lo vertical, si yo le pongo una medida en positivo, se va a mover hacia arriba, y si yo le pongo una medida hacia abajo, se va a mover hacia abajo. Perdón, una medida hacia abajo, no, una medida en negativo, eso quise decir, ¿sí?
Eso es lo que tiene que ver, pero fíjense una cosa, ¿qué pasó? Centro en lo que tiene que ver en posición, esta pequeña cuadrito que dice posición relativa. Cuando está tildado está hablando de la posición de la figura. Si yo lo destildo, fíjense que aparece distintas medidas, me está diciendo a cuánto está la figura del punto 00, que vendría a ser 0 horizontal, 0 vertical. Vendría a ser acá, más o menos, a qué distancia está la figura de este punto. ¿Sí? La rotación, ¿sí? Acá en ángulo le ponemos la cantidad, le pongo 45 grados. ¿Sí? Fíjense cómo rota. Si me equivoco o hago algo mal, acá esta flechita hacia la izquierda es de deshacer. ¿Sí? La tercera es de escala y reflejo. Si lo puedo achicar parejo, tanto de altura como de ancho. ¿Sí? Acá está medida en porcentajes, y si quiero un reflejo puedo activar cualquiera de estos botones, depende hacia donde lo quiera. La cuarta ventanita es el tamaño. Si yo quiero hacerlo preciso, de hacerlo de ancho de 90 milímetros por 100 milímetros. Bueno, fíjense cómo modifico uno y se modifica automáticamente el otro. ¿Por qué? Porque está activado el cuadrito de proporcional. ¿Qué quiere decir que está activo? Si yo modifico un lado, el otro se modifica automáticamente para mantener la proporción. Lo destildo y ahora sí, le voy a poner ancho 90. Voy a ponerlo bien, ahí está. Vertical 100 y ahora esto en 0, el número de copias, y aplico. ¿Sí? Y por último, la inclinación. También se habla como la rotación en grados. No sé, le voy a poner 45 grados de inclinación de ancho. ¿Sí? O le voy a poner 45 grados de inclinación de vertical. Bien, eso es lo que tiene que ver la ventanita de transformaciones, los 5 ítems que uno puede modificar. Bien, después dijimos que esta pequeña flecha es la flecha de selección. La segunda flecha es la de cambiar la forma. ¿Sí? Fíjense. Yo lo aprieto y puedo curvar los vértices. En vez de rectos, los puedo redondear. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho, fíjense, acá casi la mayoría de las herramientas tienen un pequeño triangulito? Ese triangulito les indica a ustedes que en ese lugar hay más de una herramienta, ¿sí? Acá tenemos la herramienta polígono, hago clic izquierdo en el triangulito. Bueno, polígono, voy a hacer un polígono. Sale un pentágono, ya me indica que el mismo tiene 5 lados acá arriba en las opciones de la herramienta, y yo voy a elegir que tenga más. Bien, y lo que de interesante que tiene la herramienta de transformar, que con los polígonos los cambia. Puedo hacer una estrella o lo puedo girar un poco más, o lo puedo hacer una estrella hacia arriba bien parejo, así, y que quede así. Bien, entonces ustedes pueden hacer las formas que ustedes quieran. Teníamos la herramienta elipse entre polígono y rectángulo. Bien, fíjense. Después otra cosita que les voy a mostrar, cuando tenemos ligeramente figuras superpuestas. Tengo un celeste ahí. La elipse me está tapando el rectángulo, ¿sí? Y bueno, ¿y qué pasa si yo quiero que el rectángulo tape la elipse? Bueno, hay varias opciones. Se puede hacer clic derecho
en cualquier figura en la que se quiera mover. Fíjense que aparece una opción de orden, o haciendo clic izquierdo para seleccionar la figura y venir a organizar, y también tenemos el orden, ¿sí? Y acá nos vamos a basar en este grupo del medio, en el segundo grupo mejor dicho, y le voy a decir hacia atrás de la capa o atrás de la página. Y fíjense, y acá el rectángulo ahora pasó hacia adelante, ¿sí? También puedo seleccionar, supónganse que las dos figuras, la distancia que están entre el rectángulo y la elipse es perfecta, no quiero que se modifiquen, ¿sí?, la distancia que hay entre las figuras, pero yo las tengo que cambiar de lugar en la hoja. Entonces lo que puedo hacer es seleccionar las dos y moverlos, ¿sí? Una opción es, como vieron, es ponerme bien afuera, apretar el botón izquierdo, mantenerlo apretado, y fíjense que se hace un rectángulo punteado. La totalidad de ambas figuras tienen que quedar dentro del rectángulo punteado al momento de soltar el botón para que queden seleccionadas. Si no es así, fíjense, yo voy a dejar un chiquito de la elipse fuera de la selección, y lo único que me va a quedar seleccionado cuando suelte el botón va a ser el rectángulo, ¿sí? Así que bueno, espero que le haya sido interesante, haya aclarado algunas dudas. Vamos a ver si les mando algún cuestionario o algo para que puedan completar, ¿sí?, para que tengan alguna actividad. Y ya saben que cualquier cosita, cualquier pregunta, tenemos el grupo de WhatsApp, ¿sí? Así que estamos en comunicación hasta cualquier momento. Adiós.